Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa, miércoles 7 de mayo y hoy toca ver, para nuestro amigo Diego vamos a ver Puma, para nuestro amigo Víctor vamos a ver Teleperformance, pero además también vamos a ver Aedas Home, Neinor Home, Audax, Solaria, IAG y también vamos a hablar de Farmamar, ¿vale? Ayer estuvo la call de nuestro socio Jazz y parece ser que ha sido un poquito decepcionante. Esperanzadora, pero decepcionante. Con algunos parámetros que ya hemos hablado varias veces en el canal y de ahí mi apertura de abanico y las posibilidades a futuro, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de ellos. Antes de empezar con el vídeo, pues el que quiera suscribirse, que se suscriba, active la campanita y si lo quiere agradecer con un like, perfecto. También te puedes hacer miembro del canal. Como repito muchas veces, debajo de cualquier vídeo, debajo del titulito aparece el logotipo de Cosas de Bolsa, al lado hay un botoncito que pone unirme, 3 modalidades y te puedes unir a la que te apetezca. Vamos a empezar ya y la primera es Puma para nuestro amigo Diego, donde bueno, pues es una empresa que la han pegado bastante fuerte, ¿verdad? Estamos hablando de unas caídas estrepitosas, pierde el 38,2, se va por el 23,6, que es este nivel de aquí, y ahora pues parece que quiere irse a por el 100% de caída. Como veis, muchos ataques a la media de 200 sesiones, pero ninguno tiene suficiente fuerza para recuperar. ¿Y todo a qué se debe? Bueno, pues lo único que se debe son unos resultados que, bueno, pues no son nada halagüeños, ¿verdad? También vimos el otro día a Nike y le pasaba un poquito de lo mismo. En caso de este Puma lo tengo en el mercado alemán. Nos vamos a las métricas y vemos que es una empresa que bueno, pues tiene unos ingresos más o menos planos, recupera muy bien desde el primer trimestre de 2024, márgenes extremadamente pobres, muy pero que muy pobres, y de forma anual vemos un crecimiento lineal en los ingresos a partir del año 2023, donde el 24 pues mejora también el 2023, pero empiezan a congelarse, ¿verdad? Veíamos un crecimiento lineal y ahora tenemos una pendiente un poquito más para abajo. Como veis, los márgenes siguen siendo muy pobres, muy pobres. Y como veis, el 2024 con 281 millones de beneficio ha sido el peor de los últimos 4 años. De los últimos 4 años. En cuanto al PER, bueno, pues vemos un PER 12,65 y el histórico de PER, como hablábamos en este fin de semana para miembros del canal, lo que significaba que el PER fuese bajando año tras año, ¿verdad? El mal envejecimiento de las empresas, donde pasábamos de un PER 175, este está totalmente descartado, un PER 52, muy elevado, por supuesto, pero bueno, podemos tenerlo en cuenta. Pasamos un PER 24, PER 25, PER 23 y medio, 23 para los amigos, y ahora nos encontramos un PER 12. Bueno, pues teniendo en cuenta estos números, podríamos pensar que está bastante barata. Vemos la deuda y como veis es una empresa que, oye, está muy endeudada, ¿vale? Si quitamos la caja y el free cash flow, vemos que necesitamos 4 añitos, como mínimo 4 añitos para poder pagarla. Con 1.700 millones de deuda y una capitalización de 3.500, habiendo bajado tanto, tampoco es una deuda gigantesca, pero le va a costar pagarla. Como hemos visto en los informes, los márgenes son muy pequeñitos. En 2024 empezaba un poquito flojo e ido mejorando, pero aún así ha sido el año que menos beneficio ha tenido de los últimos 4, con lo cual toda esta caída, la competitividad, los aranceles, el señor Trump y todos estos asuntos, pues oye, estamos cotizando muy por debajo del 2020, ¿vale? De lo peor de la pandemia del 2020, con lo cual tiene márgenes de caída, bastante márgenes de caída, como veíamos el otro día en Nike. Por lo tanto, toca esperar. Con Puma yo la metería en la nevera y no la tocaría. No la tocaría. Y estamos hablando de precios del 2015, ¿vale? Tengo el ajuste por dividendo que habría que quitarlo para ver mejor los márgenes, pero como veis la diferencia es poquita. No estamos ya en precios del 2015, pero sí estamos en precios del 2017-2018, ¿vale? Sí, final de 2016 hasta el 2018. Con lo cual todavía podría quedar bastante bajada, ¿eh? Así que toca esperar mucho con Puma. Aunque esté baratita, porque con un PER 12, viendo la media de los últimos años con un PER 23, está baratita, pero yo no la tocaría. Teleperformance, aquí la tenemos. Voy a poner el gráfico un poquito más ampliado. Mirad cómo ha afectado, a ver si lo tengo corregido o no. Sí, lo tengo corregido. Bien, tenemos un gráfico también de hace bastantes años, porque el de la pandemia no ha sido suficiente. Se ha perdido en la pandemia los precios de Teleperformance. Fijaros cómo está cotizando por debajo del 2020. Tenemos un Fibonacci bastante más largo en duración, bastante más largo.
vuelvo a recordar, porque alguno lo va a preguntar, los Fibonaccis no le afecta el semilogaritmo, ¿vale? Si yo pongo la escala semilogarítmica aquí en el precio, el Fibonacci se queda como está, ¿vale? Sigue estando en los mismos precios, con los mismos niveles, sin ninguna importancia. La semilogarítmica solo afecta a, pues si ponemos líneas de trayectorias, de canales, de resistencias y demás, ¿vale? Bueno, pues si trazamos una bajada, un Fibonacci descendente, un retroceso de Fibonacci, lo vemos hasta aquí, donde, bueno, pues pierde lo peor en el primer impulso bajista, vemos que ha ido por el 138.2 negativo, bien, lo ha hecho perfecto, ha ido por el 138.2, ha vuelto a tocar el 138.2 y ahora ¿qué está haciendo? Bueno, pues ir tocando esos niveles de 138.2 que más o menos son 80 euros por acción. ¿Y ahora qué está haciendo? Pues esto es lo más famoso, ¿no? Pues está estrechamiento de medias y estrechamiento de precio. Vemos que hay un estrechamiento de medias en esta zona, con un estrechamiento de precio que está corriendo alrededor, cerquita del dividendo. Y como veis, bueno, pues no tenemos ningún tipo de divergencia alcista que pueda pensar que pueda retomar en esta zona o que pueda ir hacia la zona inferior, ¿vale? No tenemos ninguna indicación de hacia dónde puede ir. ¿Quién nos la puede dar? Los fundamentales. ¿Cómo han ido los últimos fundamentales? Pues bastante flojos. Dejaba de ganar, ¿vale? Porque sigue ganando dinero, pero caía el beneficio un 20% con respecto al estimado, aunque los ingresos habían subido considerablemente. Con lo cual, vamos a ver las métricas. Empresa de 5.500 millones de euros, con un 4,62 de dividendo, que ya comienza a ser interesante a estos precios. Un PER 10,45 y como veis también tenemos un mal envejecimiento. Tenemos un PER que pasa de 50 hasta un PER mínimo de 9,54, ¿vale? No estamos en el mínimo del PER, pero estamos en el tercio inferior, con lo cual podemos decir que se está poniendo muy interesante Teleperformance, ¿vale? Los anteriores han sido un PER 13, un PER 20, un PER 42, con lo cual tenemos claramente un descenso. ¿Qué pasa con este descenso? Pues que, como explicábamos en el vídeo del fin de semana para miembros, pues hay que hacer un cálculo de dónde puede estar el año que viene el PER medio. Y como veis, estamos por encima de él. Con lo cual, aunque el PER por sí solo, un PER 10 es barato, por sí solo la comparación de un PER barato con la media de los últimos 5 años también nos está indicando que es barata. Cuidado porque el PER está descendiendo año a año. Y hoy lo que es un PER 15, por ejemplo, mañana es un PER muy caro, ¿vale? Hay que tener cuidado con esas cosillas. Venimos aquí, como veis el esfuerzo por dividendo está óptimo, no hay ningún problema y pues tampoco es una empresa extremadamente endeudada. Fijaros que tiene una deuda parecida a la capitalización, esa es la pega, y luego, pero luego tiene una caja y un free cash flow que en 3 años, o prácticamente un poquito menos de 3 años, se cubre, con lo cual es una empresa endeudada, pero no muy endeudada. Los informes. Bueno, pues qué pena que tengamos solo los semestrales en vez de los trimestrales. Como es una empresa que está aumentando en ingresos desde el 2018, muy bien todos los años, y con unos márgenes pequeñitos, pero que han ido mejorando con algún bachecito por el camino todos los años, donde despuntaba el 2022 con 643 millones, el 2023 con casi 600, 592, y el 2024 con 523. Fijaros cómo va subiendo los ingresos, pero los beneficios van cayendo. Fijaros también que en el 2021, que de eso hace ya 4 años, ya ganaba 557 millones. 557 millones, que es donde tenemos el repunte en la capitalización. Claro, con 557 millones pasamos a 643, aumentando los ingresos, pues eso puede indicar que el siguiente año 2023, si aumentan los ingresos, también podrían aumentar los márgenes. Pues no, aumentan los ingresos, baja el beneficio a 592 millones, con lo cual hay una caída con respecto al 2022 y pues hay una subida con respecto al 2021. ¿Qué pasa en el 2024? Vuelven a aumentar considerablemente los ingresos. Fijaros que aquí habían aumentado un poquito, pero aquí ya estamos hablando de casi 2.000 millones de aumento y es el cuarto año que menos ganamos, 523 millones. Le pasa exactamente igual que Puma. Menos márgenes. ¿Ese es un problemilla? Sí, es un pequeño problemilla. Lo que pasa es que es un problemilla que lo está pasando muy, pero que muy difícil. Fijaros que estábamos viendo los resultados del 2021, final del 2022, oye, y no convence, 23, 24, y ahora parece que estamos haciendo suelo en torno a los 84, entre 80 y 84 euros por acción con un estrechamiento de precios. Bueno, pues ¿qué es lo que nos va a tocar esperar? Nos va a tocar esperar ver los resultados del primer trimestre del 2025. No nos toca otra.
¿vale? Podemos intentar hacer una entrada en cerca de los 80, incluso por debajo de los 80, sí, con muy poco dinero, por ejemplo, 2.000 euros, para ser precavido, con muy poquito dinero, por si suena la flauta, ¿vale? Por si suena la flauta. Pero yo me esperaría, también tendríamos que ver los resultados de 2025. Una empresa que estaba creciendo muy bien y en el 2024, pues oye, ha dado la sorpresa en ingresos, pero muy negativa en cuanto a esa caída de beneficios. ¿Qué le vamos a hacer? Pero la pinta técnica es bastante buena, ¿vale? La zona de los 80 euros para abajo es un precio, a día de hoy, bastante óptimo para entrar, ¿vale? Acordaos que tiene un PER 10 con un PER descendente, que en algún momento se tiene que parar también ese PER descendente, y veremos a ver dónde nos situamos. Comprando por ahí, por esa zona de los 78, 79, 80 euros por acción, estamos muy por debajo de la media de 200 sesiones actual, y con un estrechamiento de precios y de medias, bueno, pues todo puede indicar que si hay cierta sorpresa positiva, pues la cotización se pueda disparar. Como ya sabéis, primera resistencia, 165 euros por acción, que es donde está el nivel, el 100% de la caída anterior. Con lo cual, comprando en 80, si se dispara, pues oye, hasta 165 son más de un 100% de beneficio si se disparan los fundamentales. Ojo, por eso con poquito dinero, que ya veo alguno que dice, pues voy a meterle 20.000 euros y así gano más. Digo, ya, pero es que te la estás jugando a que los resultados sean peores que el 2024 y entonces esto rompería a la baja muy fácilmente. Además tiene un dividendo del 4,60 y poco, que son 4 euros por acción. Acordaos que cada vez que entregue dividendo, todo esto que estamos hablando se modifica. Si ahora estamos hablando de comprar por debajo de los 80 euros, en cuanto entregue este dividendo de 4 eurazos, estaríamos hablando de entrar por debajo de los 76. Mucho cuidado con esas cositas, ¿vale? Hay que tenerlo siempre en cuenta. Por eso siempre mi recomendación de entrar muy por debajo de la media de 200 sesiones, como es este caso, ¿vale? Muy por debajo de la media de 200 sesiones. Si no nos convence lo que estamos viendo y estamos por encima de la media de 200 sesiones, incluso vender sin cobrar el dividendo, porque lógicamente el dividendo te lo van a quitar de la cotización y aún encima Hacienda se va a quedar con el 19%. Es decir, te estoy devolviendo tu dinero porque te doy 4 euros y de tu capitalización te quito 4 euros, pero es que aún encima de los 4 euros que te doy me voy a quedar con una quinta parte, 80 céntimos, en función de IRPF, bueno, de impuestos. Por lo tanto, no merece la pena quedarse para el dividendo, a no ser que haya una noticia muy positiva, algo que, oye, pues dé un revulsivo a la cotización. Pero si yo he comprado a 80, por ejemplo, y me encuentro aquí en 100 euros, y mañana es la fecha, o esta tarde a las 5:35 es la fecha donde se descuenta el dividendo, ¿vale? Todo el que tenga compradas acciones hoy a las 5:35, que es cuando se cierra el mercado, pues te cobrará mañana el dividendo o la fecha que sea, yo vendería. Porque estoy comprando 80, vendiendo a 100, son 20 euros de cotización, 20 euros de beneficio que me llevo. Si mañana descuentas y estamos, por ejemplo, a 96 y comienza otro periodo bajista y me sitúo en 76, vuelvo a recomprar las acciones y me espero a ver los fundamentales, siempre con el mismo dinero, 2.000, 2.500, 3.000 euros como máximo, ¿vale? Esa sería la jugada correcta. Problema, que tenemos muy separados los fundamentales, la norma de el conocimiento de cómo van esos fundamentales y justo en el medio un dividendo. Lo normal del dividendo es que esté cerquita de los fundamentales para tener enganchada a la gente que está poco precavida en estos casos, ¿vale? Aedas Home, bueno, pues es una acción que he traído muchísimo en el canal y que, como os habéis dado cuenta, pues ya no traigo tanto. ¿Por qué? Porque está carísima, está bastante cara, ¿vale? No es que esté hiper cara para salirnos, pero no es nada comparado como cuando la trajimos, ¿verdad? Donde veíamos, identificábamos una formación en forma de diamante, que diréis alguno, pero esto está muy chafado. Digo, claro, ha ido entregando mucho dividendo por el camino y además, pues oye, pues se van moviendo todas las líneas, no merece la pena moverlo. El Fibonacci sí me apetece moverlo, que como veis es un buen referente. Lo ponemos ahí, lo modificamos aquí. Ya sabéis que cuando entrega dividendo pues se mueven todo lo que pongamos en el mapa, en el gráfico, y por lo tanto pues todo lo que dijimos en un pasado al entregar dividendo ya no valen esos precios de referencia. Se fue a buscar el 138.2, se sobrepasa, empieza a tener ciertas debilidades, ataca la media de 200 sesiones gracias al señor Trump,
Bueno, pues estas cosillas, ¿no? Como veis, también teníamos una línea de tendencia de larga duración que se ha movido también por culpa de los dividendos. Ya no nos interesa porque se rompe claramente, por lo tanto no hay que hacerle mucho caso. Tenemos aquí la proyección de los dos precios más fiables, que a los pocos meses fue a por ellos, y luego encima multiplicó por varias veces su precio. Si quitamos el ajuste por dividendo, vemos otro gráfico muy diferente, donde podíamos haber comprado a un precio medio de unos 15 euros por acción, 15 euros por acción. Hoy está en 28, prácticamente ha duplicado su valor. Fijaros la importancia de esa figura en diamante, muy interesante, muy interesante. Pero por el camino, fijaros que habiendo comprado mal a 15 euros, tampoco voy a exagerar comprando en 14, no, 15 euros aquí arriba, comprando mal aquí arriba, pues nos hubiésemos llevado 80 céntimos de dividendo, 93 de dividendo, 1,82, 1,30, 0,90, ¿esto qué sería? Pues unos 4 euros y medio. Es decir, un 100% de beneficio, unos 15 euros por acción, más otros 4 en dividendo, que recordad que este dividendo que tengo yo aquí apuntado ya tiene el 19% descontado. Es decir, hubiésemos obtenido un 100 y pico o 115% de beneficio a los precios actuales. Como veis, ya estamos otra vez luchando con la zona de los 30, 35, 30,5 euros por acción. Precios que ya, bueno, pues para esta empresa, para Eidas Home, pues suele ser caro. Fijaros cómo el ajuste por dividendo nos cambia totalmente el gráfico porque entrega muchísimo dividendo. Como veis los fundamentales, si venimos aquí, métricas, empresa que son 1.100 millones de capitalización, la renta por dividendo desaparece, esto es un fallo de la página, 9,39 de PER, donde, bueno, pues también vemos una caída de PER, donde vamos a despreciar este PER de aquí de 31,5, pero tenemos un PER 11,7, 11, 5 y pico, 6,8. Con lo cual, un PER 9,37, teniendo en cuenta estos últimos 4 años, pues estamos justo pues empezando el tercio superior. No estamos en el tercio medio ni en el tercio inferior, sino en el tercio superior. Con lo cual, nos estamos poniendo ya unos precios altos de no comprar. Sería empezar a deshacer posiciones. Deuda. Bueno, pues es una empresa que tiene bastante deuda, 551 millones para 1.100 de capitalización. A ver, no está mal, hemos visto empresas peores, pero tiene una caja que le cubre el 50%, un free cash flow que prácticamente le cubre el otro 50%, con lo cual endeudada no está. Por cierto, son datos del 2023, no está actualizada la página. Y luego tenemos, bueno, pues unos datos hasta 2023 que, como vemos, va ingresando cada vez un poquito más, con unos márgenes que son pobres, no son tan pobres como Teleperformance y Puma, pero bueno, son márgenes que son los que son, no están mal, ¿vale? 108 millones en el 2023, nos faltan los datos del 2024 que no están actualizados, pero fijaros cómo empezaba el primer semestre del 2024, ¿vale? Con unas caídas abrumadoras en los ingresos, pero bueno, en todos los semestres, todos los primeros semestres son bastante malillos para esta empresa y luego por el segundo es donde tiene el gran achuchón. Como veis, bueno, mejora bastante el primer semestre del 2024 con respecto al 2023, que no está nada mal, y por lo tanto, oye, pues es muy lógico llegar a estos precios. Como veis aquí, hemos hecho una estructura, gracias al señor Trump, bastante malilla, donde tenemos ahora máximos descendentes, que no me importan mucho los máximos descendentes, pero sí me interesa mucho los mínimos descendentes. Esperemos que esta respuesta no sea la que se espera, porque si esta es la respuesta que se espera, abriremos un canal bajista que nos podría llevar incluso hasta el 100% del impulso anterior, que oye, estaría en tono, según este gráfico, con ajuste de dividendos, que no nos entregue muchos por el camino, con un ajuste nos llevaría a los 19,50 aproximadamente, como poco, 19,50 euros. Muy difícil de predecir en estos momentos porque quedaría bastante tiempo, estaríamos hablando para finales de este año, y la verdad que, oye, pues es muy difícil. ¿Cuáles son las pistas que podemos apreciar en este entorno en el cual nos está diciendo cuidado con Eidas Home? El volumen. Fijaros el inmenso volumen que tenemos aquí en la zona de máximos descendentes. Tenemos un volumen alto. No os dejéis engañar por aquellas empresas que entregan un alto porcentaje de dividendo. No os dejéis engañar, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado, hay que saberlas comprar muy bien, igual que Mapfre, igual que A3 Media. No merece la pena comprarlas a mitad de camino o en la parte superior pensando que te va a dar igual, ¿no? Si yo voy a recibir 1 euro de dividendo al año, pues si yo compro 28, oye, pues no está mal. Estoy recibiendo un 4%, no está mal. Hombre,
no está mal, pero si lo hubieses comprado a 15 estarías recibiendo un 9% y estarías con un 100% de subida. Aquí recibes la mitad de dividendo y tienes una alta posibilidad de ver cómo cae la acción, pero no 1 euro por año, posiblemente una caída de 4 o 5 euros anuales, con lo cual no merece la pena esa estrategia, ¿vale? Hay que tener mucha paciencia y volver a esperar en la parte inferior. Otra que es exactamente igual es Neinor Homes, ¿vale? También podemos ver aquí un crecimiento después del 2020, donde toca máximos en la zona del 2 a mediados de 2022, retrocede hasta el 38,2 de Fibonacci incluso por la parte inferior y como os digo siempre, si tenemos empresas que tienen unos fundamentales que bueno, pues son buenos, que tampoco sean nada esperpénticos, que no haya grandes sobresaltos, mira, vamos a ver primero los fundamentales y así pues lo explico mejor. Venimos aquí, empresa con un PER 18,5, un 11% de dividendo, capitaliza lo mismo que la anterior, unos 1.100 millones, y como veis, oye, pues tenemos un PER que va desde 11,50, mínimo de 5, máximo de 20, ahora tenemos un 18,51, estamos rozando los máximos que se hicieron en el 2024. Empresa que tiene un esfuerzo ahora mismo para pagar este dividendo brutal, 250, estamos en rojo y por lo tanto va a ser bastante difícil que con los resultados que tenemos acumulados desde 2024 se pueda seguir pagando este dividendo. ¿Quién sabe? En cuanto a los informes, bueno, pues esto es un caos. Tenemos unos ingresos que sube hasta el 2021 y luego los ingresos van bajando donde toca no mínimos, pero casi mínimos en el 2024, bueno, pues con unos márgenes de 62 millones, que veníamos de 90 millones, que veníamos de 96 millones, que veníamos de 103 millones, incluso en el anterior 2020 70 millones, con lo cual vemos que hay un descenso tanto en ingresos como en márgenes y beneficio, con lo cual hay que tener cuidado. Bien, viendo todo esto, fijaros lo que pasaba en el 2020-2021, es lógico toda esta subida, luego una corrección y luego pues un estrechamiento de medias y una subida excesivamente exagerada. Lógicamente, con una entrega tan alta de dividendo, pues tenemos que quitar el ajuste por dividendo y ver cómo era actualmente el gráfico, ¿vale? Porque nos está engañando demasiado. Teníamos una subida exagerada, luego un retroceso demasiado exagerado, donde nos hacen pasar prácticamente 8 meses estrechando medias y precio, y a partir de aquí, pues una subida espectacular desde la zona, por ejemplo, de los 8 euros, no me bajó abajo del todo. 8, 9 euros, comprando muy mal en esta zona aquí a 9 euros, bueno, pues hemos llegado a subir hasta 17. Prácticamente hemos duplicado. Y también por el camino, pues fijaros, 50 céntimos, 50 céntimos, 50, 50, 80, 80 y 40 céntimos. O sea, tenemos dinerito de sobra. Hemos podido tener un 120% tranquilamente. Palabras del señor Trump la hunden en bolsa con una corrección potente. Fijaros qué vela tan hermosa dejó, ¿verdad? ¿Quién la cogiera en ese momento si no estuviese dentro de Neinor? Cogerla a 11 euros aproximadamente y oye, pues en unas pocas semanas a 15. No está nada mal el movimiento. Pero repito, estamos bastante caros. Fijaros que estamos a un PER 18 cuando venimos de una empresa que el máximo era 20. ¿Vale? Estamos a un PER 18 con unos resultados que van hacia abajo. Lo que pasa es que tiene un dividendo muy exagerado y eso nos hace ver pues esta desvirtuación de los datos, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Hay que esperarla bastante abajo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, con todo el dividendo que ha entregado, tendríamos que esperarla hasta la zona de los 7 euros. 7 euros, ¿vale? Cuando podíamos haberla comprado a 8 o 9 a finales del 2023. Con lo cual, yo con Aedas Home y Neinor tendría mucho cuidado, ¿vale? Si estoy dentro, yo ya estaría pensando en empezar a deshacer posiciones poquito a poco, ¿vale? Pues toca máximos en esta zona, me quito un 15% de las acciones, por ejemplo, si tuviese unas cuantas miles, ¿vale? Si tengo 200 acciones, pues lógicamente no estaría jugando así, estaría jugando de otra forma, ¿no? Pero con un par de miles de acciones, por ejemplo, que ya es una inversión potente en esta empresa, bueno, pues aquí yo desearía un 10, 15, un 20% tranquilamente, sin ningún problema. Ya he recuperado muchísimo con los dividendos, con la gran subida y por lo tanto me puedo permitir ese lujo. Incluso podríamos haber deshecho un porcentaje bastante mayor, porque estamos hablando del señor Trump que, pues como veis, sus palabras afectan muchísimo a la cotización y estamos en precios carillos. Vamos ahora con Audax. Ya sabéis que cuando traigo Solaria también suelo traer Audax, donde pues ha retrocedido bastante bien hasta el 38,2, incluso muy por debajo, vuelve a rebotar y nos vuelve a dejar un máximo decreciente. Tenemos 3 mínimos decrecientes, 3 máximos decrecientes y las 4 medias
pues ahora se están estrechando un poquito, pero están las 4 apuntando hacia abajo. Nos falta ver los resultados trimestrales, ya veremos a ver cómo se comporta esta acción. Esperemos que sean tan buenos como los anteriores, en cuanto a que han mejorado muchísimo con respecto al 2020-2021, ha mejorado mucho la empresa, pero claro, también estamos a unos precios que prácticamente son un 70% inferiores, ¿vale? 70% inferiores. Ya sabéis que en una empresa yo suelo evaluar, cuando entro suelo evaluar todo. Uno de los parámetros importantes que tengo en cuenta es intentar conocer a la directiva, que a veces me resulta extremadamente difícil encontrar información. En este caso no, es muy fácil encontrar la información. Y por supuesto, ya sabéis que una de mis opiniones sobre la directiva de esta empresa, o por lo menos el gran accionista de la empresa, es que no es de fiar, ¿vale? No es una persona que... Sí es una persona... tiene pinta de ser una persona muy cercana y muy... Pues oye, muy dicharachera, cercana, amable, lo que vosotros queráis. Pero en cuestiones de negocio, porque aquí estamos hablando de negocios, suele ser personas muy agresivas. Muy agresivas. Y no suele hacer lo mejor para los accionistas minoritarios. Todo lo contrario. Siempre hace lo mejor para él y para los suyos y punto. Se acabó. Y todo lo que pase a partir de ahí le da un poquito igual. Con lo cual es una empresa que ya he dicho en varias ocasiones, yo estaría muy cómodo en torno a 1 € por acción para poder comprar, ¿vale? A 1 € por acción. Máximo es por debajo del 23,6 de Fibonacci de este último impulso alcista, ¿vale? Estaríamos hablando de 1,27 €. Ahí quizás a lo mejor me empezaría a posicionar. A lo mejor, si me apetece, dependiendo de las circunstancias, de los resultados fundamentales, de cómo está el precio de la luz, bueno, pues todos estos parámetrillos. Pero yo estaría muy comodito, cercano al euro, ¿vale? En esta zona de aquí, que sería el 100% de retroceso, es 1,06 € aproximadamente, ahí estaría muy cómodo para invertir, ¿vale? Pero repito, tengo que ver los fundamentales, tengo que ver muchos otros parámetros, no simplemente ha llegado a uno y lo meto todo, ¿vale? Esta empresa era una empresa que cuando vimos los resultados del 2022, pues yo fui uno de los que os dije que vale 60 céntimos. Con los resultados que vi, 60 céntimos. Con el comportamiento del CEO respecto a los bonistas, que empezó a abrir posiciones cortas, no él, se empezaron a abrir posiciones cortas en las zonas elevadas para cubrir los bonos, pues oye, pues ese comportamiento es muy feo, muy feo, y por lo tanto 60 céntimos por acción no me los quitaba nadie. Oye, pues llegó aquí a la zona de los 66, no está mal, ¿vale? O sea, con retrocesos del 138,2, que estaba aquí, el 138,2, estaba en 1,23 €, luego cayó al 161,8, 1,15 €, luego cayó al 200%, 1 € clavado, luego cayó al 2,618, que son 80 céntimos, y casi se divide entre 3 el precio de la acción desde las grandes caídas de la presentación de aquellos resultados desastrosos, ¿vale? O sea, que fijaros cómo va la jugada. ¿eh? Puedes dividir entre 3 el dinero que inviertas aquí. También es cierto que el que compró 80 céntimos, 70 céntimos, oye, pues ha visto cómo ha multiplicado por 2,3. Pero eso no es suficiente para la gente que haya comprado en esta zona de aquí, ¿verdad? Estamos hablando de 2,50 €, 2,75 €, precios elevadísimos. Incluso los menores pues estarían en la zona de 1,50 €, 1,60 €, que son los máximos de esta zona de aquí, ¿vale? Traer una acción, tirarte 6 años dentro para luego salir con el mismo dinero, pues no merece la pena, ¿vale? Así que hay que esperar a ver si se pone baratita para ver si empezamos a posicionarnos en ella. Otra que está de capa caída es Solaria, donde, bueno, pues puse esta estrategia por gaps. Ya sabéis que hay gente pues que no cree en los gaps. Yo lo respeto, perfecto y maravilloso. Yo sí creo en los gaps. La teoría de que casi todos los gaps, voy a decir casi todos porque hay gente que le molesta, yo diría que todos, pero bueno, casi todos los gaps se cierran con el tiempo y se crean nuevos, por supuesto que sí. Se crean nuevos gaps y se van cerrando los antiguos. ¿De dónde saco estos gaps? Bueno, pues mirad lo que tengo que hacer con el gráfico. Me tengo que venir al año 2020, ¿vale? Y como ya se han cerrado los 3 y además han funcionado a la perfección, ¿vale? Cuando digo que han funcionado a la perfección, es que fijaros dónde se va parando el precio, cómo los va tocando, le toca la parte superior, inferior, vuelve a rebotar, siguiente gap, toca la parte superior, toca la parte inferior, vuelve a rebotar, toca la parte inferior, se desploma,
se para en la parte superior, se para en la parte inferior, rebota, vuelve a la parte inferior. Bueno, todo esto que nos está indicando, pues que los gap, desde mi punto de vista, cada uno tiene su opinión y es totalmente respetable, pero los gap funcionan, ¿vale? Y en Solaria funcionan muy bien. Así que no me quedaba otra que, como os dije en el último vídeo que traje a Solaria, volver a poner más gap, ¿vale? Y estos son los 4 que encontré. Tenemos otro gap en 5,10, otro gap que la parte inferior es 4,54, otro gap en la zona de 3,53 y otro gap en la zona 3,26 aproximadamente. Los miembros del canal ya están avisados de los niveles de Solaria, que seguramente se pongan a precios muy interesantes, hiper baratos, porque los fundamentales de Solaria son los siguientes. Es una empresa con unos márgenes muy buenos, ¿vale? También hay que ver cada uno de los parámetros en cuanto a ingresos de explotación y esas cosillas. Son parámetros muy buenos, son muy irregulares, dependen mucho de muchas circunstancias. Anualmente lo está haciendo muy bien, hasta el 2024, donde caen los ingresos. Lógicamente el precio de la luz ha ayudado muchísimo, la guerra de Ucrania también ha ayudado bastante a tirar los precios de la luz, a modificarlos, bueno, pues todas estas cosillas que ya sabemos de 2022, 2023 y 2024, donde, como veis, han caído los ingresos y el beneficio. 107 millones en el 2023, 88 en el 2024. Es una bajada muy considerable. Para que os hagáis una idea, ganábamos más en el 2022, hace 2 añitos, hace casi 3 añitos. Así que hay que tener mucho cuidado con Solaria en ese ámbito, ¿vale? Estamos ganando menos, pero oye, es una empresa que tiene unos buenos márgenes. Esperemos que el 2024 sea un bache. En cuanto al valor de la empresa, como veis son 814 millones sin dividendo, con un PER 9, donde vemos también una caída del valor de las acciones de muchas empresas, que han pasado de estar demasiado caras a empezar a estar muy baratas, donde hemos pasado un PER 97, totalmente exagerado en el 2020, pero bueno, un PER 44 también suele ser muy elevado en estos casos, también habría que deshacerse de ellos. Pero luego tenemos un PER 23, un PER 21, un PER 11. Eso sería una franja bastante normal, ¿no? Pasar de un PER 10 a un PER 25 es lo más normal del mundo. Ahora nos encontramos con un PER 9, ¿vale? Pero como veis, el gráfico nos indica que cada vez se está poniendo más barata. ¿Es posible ver en el 2025 que el PER pueda ser un PER lógico, pueda ser un PER 8 o un PER 7? Sí, se puede ver perfectamente. ¿Y gracias a qué? Pues gracias a esto, a la inmensa deuda que tiene Solaria. Solaria, como muchas otras empresas pequeñas, solo puede crecer endeudándose hasta las cejas, porque con 88 millones de euros que gana de beneficio, habría que ver la generación de caja, que como veis la generación de caja por ahora es negativa desde hace unos cuantos años, desde 2021 la generación de caja es negativa, solo puede crear plantas a base de pedir deuda. Y el problema es que está generando tantísima deuda que los costes financieros son elevadísimos, muy elevados. Y eso, en un principio, no le importa mucho la cotización, pero luego le va a pasar una gran factura. Y eso es un problema grave, muy grave, ¿vale? Y eso, pues ya lo he dicho en muchas ocasiones, hay empresas que han crecido así, veas el caso de Celnex, y luego se han pegado unos batacazos muy gordos, muy, muy gordos, ¿vale? ¿Puede ser el caso de Solaria? Hombre, en estas circunstancias puede ser. Ahora se está dando pues un torbellino de malas circunstancias. Tenemos al señor Trump que le va a dar un palo a las renovables. No quiere energía renovable, le va a meter caña. Pues sí, lógicamente es un mal momento para las renovables. Por lo tanto, dicho todo esto, visto los fundamentales, que no son malos fundamentales con estos márgenes, con estos movimientos, el sector, pero ahora es el peor momento para este sector, ¿vale? Dicho todo esto, ¿es probable visitar estos gap? Muy probable. Muy probable. Cuando veamos a Solaria, quizás a lo mejor para finales del 2025, mediados de 2026, quizás hiper barata, yo seré el primero que os diga, bueno, se lo diré a los miembros primero, aquí es donde hay que empezar a comprar. Aquí, luego aquí, luego aquí. Nos quedamos quietecitos y a esperar circunstancias. Cada uno con el porcentaje de dinero de su cartera que vaya indicando el que quiera, por supuesto, esto no es obligatorio, pero es lo más lógico, ¿vale? Es lo más lógico. Tenemos que esperar mucho con Solaria porque estamos viendo precios que, oye, pues llevábamos mucho tiempo sin ver. Estamos hablando del 2019,
¿vale? Con aquella gran subida del 2018 y luego esa gran caída al final del 2018, principios del 19, que le llevó a precios muy baratos, ¿vale? Estoy hablando de una empresa que estaba cotizando 1 euro, que le dio por subir hasta los 7 euros y que después descendió rápidamente hasta los 3, ¿vale? Y a partir de ahí, ¡fum! Subida vertical, pero totalmente exponencial, que pues al final significó unas caídas brutales, con más de un 50% de caída desde los mínimos, con rebotes y demás. Con lo cual, yo soy el primero que dice que Solaria podría estar en torno a los 23 euros por acción hasta el 2023. Con los resultados del 2024, que flojean bastante tanto en ingresos como beneficio, ese precio tiene que descender. Veamos cómo se comporta el 2025. Podría descender hasta 21 o 18 euros por acción, pero lo que está claro es que está barata, bastante barata. Pero le van a seguir dando pal pelo, ¿vale? Yo la veo muy barata, pero la van a dar pal pelo. También lo veo, ¿eh? Fijaros todos los gaps que quedan por cerrar, unos 4, ¿vale? Y eso que me he detenido en el 100% del impulso alcista, ¿eh? Que estoy hablando desde los 3 euros. Ahí es donde me he detenido. No lo sé lo que va a pasar con Solaria, pero la verdad es que se está poniendo hiper barata y le queda todavía bastante tela que cortar. Por último tenemos IAG. Acordaos que ahora vamos a hablar de Farmamar, ¿eh? Unos minutillos, 2 minutos. Bueno, pues seguimos con el camino. Una vez que superamos el 50% de Fibonacci, ya sabéis, vale, me pongo en contexto. Subida casi vertical, caída muy pronunciada, se para en el 23.6 y como os digo siempre, una vez que la acción cae hasta unos niveles de Fibonacci, ya sabéis que por debajo de 38.2 se puede parar en cualquier sitio, pero bueno, en este caso se pararon en el 23.6 de Fibonacci, clavada. Bueno, pues al final todos los niveles de Fibonacci que están por encima de ese nivel suelen ser resistencias potentes. Suelen ser resistencias potentes. Y además hay que añadirle las medias móviles, que son estas 4 rayitas que tengo yo aquí pintadas, ¿vale? Bueno, pues a la segunda vela se para. ¿En cuál? 38.2. Baja, sube, se para. Un poquito por encima del 50%, ¿vale? En realidad abrió allí y volvió a caer. Continúa la acción, se vuelve a parar en el 50%, voy a ampliarlo así, se vuelve a parar en el 50% de Fibonacci. Lo supera y ahora ¿dónde se ha parado? Pues está cerquita del 61.8, es decir, 3 euros con 42. Ahí es donde se va a volver a parar. Otra vez retroceso y otra vez para arriba si no se tuercen las cosas, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hay muchos parámetros que ver con esta acción. Precio del petróleo le favorece, costes de mantenimiento, viajeros, que no hable mucho Trump, que no perjudique a los propios americanos para que puedan viajar, que no perjudique y empiece a meter aranceles por todos sitios. Ahora le voy a meter aranceles a los viajeros porque me apetece, yo qué sé, me lo invento. Podría ser, ¿por qué no? Es que con lo zumbado que está. Y bueno, pues como veis, las medias ahora mismo hay un pequeño estrechamiento, que es el plan A que os había propuesto, y es que en esta zona de aquí pues haya un estrechamiento de medias y un estrechamiento de precio a la espera de fundamentales, y una vez que tengamos los fundamentales claros, que son buenos para arriba, que son malos para abajo, y ahí ya no es cosa mía, ¿vale? Depende de cómo salgan los fundamentales. Ojalá subiera yo los fundamentales, pero creo que eso es un delito, ¿vale? Eso sí que sería información privilegiada. No la tengo, por supuesto, ya me gustaría a mí tenerla, pero no se lo iba a contar a nadie. Y ahora Farmamar. Bueno, ¿qué ha pasado Farmamar? Presentación del call de la presentación de resultados de Jazz. Alguna gente experta los considera buenos, otros los consideran regulares y hay gente pues que los considera muy malos. Yo, como sabéis, no soy experto en cosas de médicas y no tengo ni pajotera idea. Lo que sí me ha quedado claro es que ha habido una reducción de la demanda de Zepzelca. No es nada malo, simplemente pues oye, pues hay trimestres buenos, trimestres malos, años buenos, años malos, y depende de toda la mercancía que hayan comprado antes, de la demanda y demás. Que van a presentar el dossier para primera línea, ya veremos a ver si nos la conceden, esperemos que sí, lo cual sería magnífico, pero han pasado 2 cosas negativas que me han quedado clarísimas. La primera, que el precio de venta del medicamento no es el esperado, está por debajo del precio de venta esperado, ¿vale? Y lo segundo es que en segunda línea el medicamento competidor ha quitado mucho mercado. Suficiente mercado como para ser notablemente la bajada del mercado en segunda línea. Con lo cual, pues era uno de los aspectos negativos que planteamos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente me pregunta, el otro día me preguntaba uno,
¿y tú por qué has puesto un precio de 225? Digo, pues mira, digo, ¿le has dado like al vídeo? No. ¿Eres suscriptor? No. Pues búscalo. Busca el vídeo. No me apetece indicarte cuál es el vídeo. Búscalo por ahí, que tiene por lo menos tres años de antigüedad, seguramente. Además porque lo dijo de muy malas formas. No es que haya sido educado precisamente. Entonces, el problema que se planteaba para calcular unos precios es la horquilla de precios, ¿vale? 225 pues sería el precio mínimo, la parte inferior de esa horquilla, más o menos con el paso de los años, dependiendo de muchas variables. Y las variables no son otras que la cantidad de dinero que ingreses, la cantidad de dinero que tienes de beneficio, el margen de beneficio y la generación de caja. No hay más. Lo siento muchísimo. No depende si la caja de Zepzelca es muy bonita y tiene un logotipo, o si el sabor del medicamento, que creo que va inyectado, pero imaginaos que se tomase con un poquito de agua, si es agradable. No, no depende de esos parámetros. Solo depende ingresos, márgenes, beneficio, generación de caja. Y a un futuro más o menos lejano, si los medicamentos que tienen que sustituir los ingresos de Zepzelca llegan a tiempo y son buenos. Porque, por ejemplo, Aplidin tendría que sustituir los ingresos de Yondelis. No ha llegado a buen puerto. ¿Vale? Ahora se vuelve otra vez famoso que el Aplidin, Nada, no le deis vueltas. Zepzelca, que tenía que ir acompañado de Aplidin, pues oye, ha tardado bastante. Acordaos que estamos haciendo vídeos de 2021 y estamos en 2025. Vamos para mediados de 2025 y ahora empiezan a salir los datos buenos. Vale. Pues todos esos parámetros no soy capaz de saber cómo van a ser, porque depende de lo que nos quiera pagar cada país, el intercambio de moneda, los porcentajes de royalties, la cantidad de medicamento que vamos a fabricar y vamos a vender, a cuánto nos lo van a comprar, cómo va a ser el transporte. Vamos a tener que crear plantas nuevas en Estados Unidos, en Europa, en China o en Asia, en cualquier parte de Asia, para poder distribuir mejor ese medicamento. Lo vamos a tener que pagar nosotros, lo van a tener que pagar nuestros socios. Luego el transporte. Nos va a tocar las narices el señor Trump, nos va a poner aranceles súper gordos si no traemos la fabricación allí. China nos puede copiar el medicamento, como le ha pasado a Novo Nordisk, donde han copiado una molécula muy parecida y han dicho, ala, que te peines para la derecha y luego te peines a la izquierda. Oye, pues todas esas cosas pasan, ¿vale? Y China nos puede coger un día y decir, pues te he copiado la molécula, ahora vas y me denuncias. Y perdemos el mercado chino, por ejemplo. Son cosas que pueden pasar y como nadie sabe el futuro, yo siempre lo digo, en bolsa puede pasar cualquier cosa, tanto buena como mala, y a lo mejor pues hoy mañana descubrimos que tiene unas indicaciones muy malas el competidor, nuestro amigo Tarlán ese, como se llame, no quiero ni saberlo, y tiene indicaciones muy malas y la gente enferma le sale erupciones cutáneas, por ejemplo, o no, o a lo mejor es muchísimo mejor que Zepzelca, con mejores resultados, no hay que inyectarse, se toma en forma de pastilla, o te echa un colirio, o yo qué sé, mil cosas, y sale más barato y da mejores resultados en todos los parámetros, pues nos venimos abajo. Por lo tanto, esa horquilla es muy, muy difícil de calcular, muy difícil. Pero un precio, según estimaciones de ingresos y beneficio, más o menos a un PER 25 podría irse hacia los 225 euros por acción. Podría irse. Se aprueba en primera línea, en combinación con ese medicamento, cómo se va a vender, a qué precio, a qué porcentaje de gente va a llegar, va a ser sustitutivo de los tratamientos en primera línea, qué porcentaje va a pasar a segunda línea y no nos va a quitar mucha competición el medicamento competidor, muchos pacientes el medicamento competidor, la gente que pasa a tercera línea solo va a tener nuestro medicamento para ser tratado, va a tener otros, pues millones de cosas. Y esto cambia cada 6 meses, con lo cual es imposible saberlo. Yo, esa gente que decía 800, 1000 euros por acción, 600, 1500 euros, pero vamos a ver, si es que tendríamos que ser la cuarta o quinta farmacéutica europea. Eso es que es imposible. Capital, 1000 euros por acción, 18.000 millones. 18.000 millones. Más que Grifols en sus mejores tiempos, que era la primera hemoderivados, la primera empresa de hemoderivados de Europa y tercera del planeta. Nosotros, Farmamar, que no nos conoce nadie. Difícil. Muy, muy difícil. Muy difícil. Así que, pues 225
yo creo que es un precio bastante óptimo. A partir de ahí, pues como ya sabéis, puede pasar absolutamente de todo. Puede subir hasta 300, 350, 275, toca los 250 y a lo mejor se desploma hasta los 100. Mil historias. Vamos a ir viviéndolo poquito a poco. Ya queda poco para asco. Vamos a ver, no es que me dé asco, es que se llama así, que lo voy a hacer yo. Y poquito a poco vamos a viendo cómo se actualiza la información, tratamiento, autorizaciones en Europa, en Estados Unidos, que son los dos mercados que más me interesan. A mí el japonés está muy bien, el chino está muy bien, pero ahí puede pasar de todo. Y poquito a poco, vamos viviendo la vida poquito a poco. Así que pasar buena tarde y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!